figuraba como que estaba grabando. Y ahí sí está grabando. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra tercera clase de historia. Todavía vienen ingresando algunos compañeros. Voy a estar pendiente ahí para poder admitirlo. ¿Ya? Así que bienvenidos, bienvenidas, chiquillos, ahí desde sus casitas o desde los lugares donde se encuentren. Como les decía, yo estoy de más al sur hoy día, aquí en mi tierra patagona, en Aysén, bueno, en la Junta específicamente, ya en la carretera austral, cerca de Chaitén. Yo creo que Chaitén lo han escuchado por el tema del volcán, ¿cierto? Quizás algunos conocen, pero es bien, bien al sur. Ya, entonces nuestra clase anterior ya estuvo enfocada principalmente a poder reflexionar acerca del concepto de mestizaje, ¿ya? El viernes pasado dice, no puedo entrar a la clase, y aún no levantaba... A ver, espérenme, voy a ir leyendo aquí. Mi cabeza le decir, ojalá haya salido todo bien y que ya esté más recuperada Camila. Ya, entonces nuestra clase anterior, voy a compartirles pantalla aquí, fue de mestizaje, ¿ya? Esto es lo que vamos a revisar hoy día, ya que son los pueblos originarios. Hicimos un poquito una introducción a aquello, ya, porque obviamente tiene que ver, ¿cierto? Mestizaje, ¿ya? Entonces hablamos un poco de qué era el mestizaje, cómo se fue dando y cuáles son los elementos que hoy en día permiten tener la certeza de que somos una sociedad mestiza, nuestra identidad es mestiza. Entonces hablábamos, por ejemplo, ahí que esos elementos están presentes en las costumbres, ¿cierto? En algunas tradiciones, en la comida, en algunas palabras, en el lenguaje, ¿ya? Todos esos elementos que hoy en día son súper cotidianos y que nosotros reproducimos en el día a día, ¿cierto? Nos da la certeza de que somos una sociedad mestiza. Y este proceso de mestizaje, como vimos en la clase pasada, se dio, en el caso de América, más bien forzado, ¿ya? También se da en algunos espacios, se dio de manera voluntaria, pero la característica para estas tierras, digamos, de América, fue más bien forzado. En un principio, entre hombres, ciertos europeos, españoles y las mujeres indígenas, ¿ya? Y este proceso de mestizaje no es solo biológico, sino también es cultural, ¿ya? Y se fue dando desde el periodo de la conquista española, ¿cierto? Y se consolida durante la colonia, ¿ya? Y da como resultado, ¿cierto? Una sociedad, como veíamos la clase pasada, que es pluriétnica, multicultural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo estas culturas se entremezclan, ¿ya? Se influencian unas sobre otras, ¿cierto? Y van adquiriendo estos elementos que hace, ¿cierto? Que hoy en día podamos decir que somos una sociedad mestiza, ¿ya? El escenario de todo este proceso de mestizaje propiamente tal se da en el territorio, si hablamos de Chile, ¿cierto? En la zona central, en los valles, ¿cierto? De Chile central, porque fue principalmente, ¿cierto? El lugar o el territorio que estaba densamente poblado y que puso menor resistencia al dominio español, ¿ya? Lo que pasó, que lo vamos a ver, yo creo que en la clase siguiente, lo que pasó, ¿cierto? Del Biobío al sur, tiene otras características, ¿ya? Y lo que pasó también en la zona, por ejemplo, sur y sur austral, también tiene sus particularidades que es muy distinto a lo que pasó en la zona central, ¿ya? Como les decía, ¿cierto? En Chile este proceso se produjo desde la llegada de Diego de Almagro, ¿cierto? En 1536 en adelante, ¿ya? Es decir, es algo que se fue dando de manera natural, ¿cierto? Y que se consolida durante, como dice ahí, la colonia española, ¿ya? ¿Qué más vimos? Ya. Vimos también que a la llegada de Colón, ¿cierto? De las empresas de conquista española, vamos a ver igual ahora de qué se trata esto de las empresas de conquista. Este territorio estaba densamente poblado, ¿ya? Yo les decía que no era un territorio deshabitado, desolado, sino que coexistían, ¿cierto? En América coexistían grandes civilizaciones, ya con una organización mucho más compleja,
a pequeñas bandas cazadoras-recolectoras. Y estas pequeñas bandas cazadoras-recolectoras, sociedades más complejas, ¿cierto?, se asentaron en distintos lugares. En el caso, por ejemplo, de Chile, desde la costa, ¿cierto?, del norte grande, ¿cierto?, a los valles del norte chico, el altiplano, ¿cierto?, los valles de Chile central, el sur, los canales de la Patagonia, de lo que hoy en día se conoce como Patagonia, o canales australes, ¿cierto?, y Tierra del Fuego. ¿Ya? Entonces, todo el territorio estaba poblado por distintos pueblos, ¿ya? Con distintas características, uno de ellos, ¿cierto?, muchos de ellos sedentarios, es decir, que se asentaban en un lugar principalmente porque tenían prácticas que están vinculadas al sedentarismo, como por ejemplo la ganadería y la agricultura, ¿ya? Y por otro lado, habían bandas cazadoras-recolectoras, ¿cierto?, que eran nómades, es decir, se desplazaban de un lugar a otro, o algunas seminómades también que se desplazaban dependiendo, por ejemplo, de dónde estaba el alimento, ¿ya? O de las también podríamos decir, de las estaciones del año, si lo vemos ahora. Ya en invierno, pero no estaban en un lugar, ¿cierto? En verano en otro, y otras simplemente se desplazaban en busca de comida constantemente, ya por un territorio bastante amplio, sobre todo los pueblos que habitaron, por ejemplo, la pampa de la Patagonia, ¿cierto? Como los tehuelches, por ejemplo, que eran en sí cazadores-recolectores, y hoy en día, ¿cierto? Ya bueno, desde hace harto tiempo, pero hoy en día podemos conocer nosotros ese pasado de cómo vivieron, ¿cierto? De algunas de las actividades que ellos hacían habitualmente o que estaban dentro de sus rutinas, ya sea de casa, ¿cierto? De familia, o cómo vivían, por ejemplo, las actividades que hacían en el día a día a través, por ejemplo, de los restos arqueológicos, ¿ya? Hay muchos lugares y yo creo que por ahí, por la zona donde ustedes viven, también deben haber sitios arqueológicos. No sé si han escuchado hablar de este concepto de sitios arqueológicos. Yo no, profe, o sí he escuchado, pero de otra manera, no sé. Ya. ¿Cómo, cómo lo ha escuchado usted, Ronnie? No, por eso le digo, primero le digo, no he escuchado Ah, qué es lo que es un sitio ya, arqueológico, claro. pero quizás sí lo he escuchado, pero de otra manera. Claro, lo que pasa es que un sitio arqueológico es un espacio resguardado, digamos, por el Estado chileno, que se considera sitio arqueológico porque existe ahí evidencia de un asentamiento humano. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, donde hay pintura rupestre, donde se encontraron vasijas, algún material, por ejemplo, de uso doméstico, osamentas, ¿ya? Ese lugar, por ejemplo, es resguardado, ¿ya? Para estudios, y los que estudian esos sitios arqueológicos generalmente son arqueólogos. Esa es como podríamos decir, la profesión, ¿cierto? El área, la disciplina que estudia los restos, ¿ya? Y ahí es donde se hacen esto, no sé si han escuchado a ustedes la data, por ejemplo, de saber cuánto tiempo tiene ese material, ¿cierto? De qué época es, ¿ya? Entonces, en muchos sitios arqueológicos a lo largo de todo Chile, porque se sabe que, como les decía yo, que en Chile habitaron muchos pueblos en distintos lugares, ya sea más cordilleranos, costeros, ¿cierto? Altiplánicos, o de los canales patagones, ¿cierto? En muchos lugares han encontrado sitios arqueológicos. Ya Valdivia, por ejemplo, hay de hecho obras paralizadas en el centro de Valdivia porque encontraron restos, ¿cierto? Arqueológicos. Ya entonces ahí obviamente hay una ley que resguarda de que ese lugar no puede ser intervenido, o si es intervenido tiene que resguardarse, por ejemplo, ese espacio para futuras investigaciones o interpretaciones, por ejemplo, de lo que se encuentra ahí, ¿ya? Y las piezas se llevan a un museo, etcétera, ¿ya? Levantaron la manito y algunos chicos. Profe, bueno, también se entiende por eso, por me parece mucho que no son donde se están construyendo los hospitales, ¿Mm? bueno, donde empezaron a construir los hospitales, tuvieron que paralizar las obras porque encontraron cántaro y todo eso que son mapuche. Entonces eso lo resguardaron y no, recién ahora me parece mucho que volvieron a empezar a construir porque tuvieron que sacar todo eso, hacer el estudio
para poder seguir construyendo, porque si no, no se podía seguir construyendo. Exactamente. Y lo otro, donde dice no al río San Pedro, bueno, ahí eso se paralizó. ¿Por qué? Porque estaban interviniendo el cementerio indígena que había ahí. Entonces le estaban, ¿cómo se dice? Estaban como, ¿cómo se dice la palabra? Ay, Como claro, estaban vulnerando. como amenazando como amenazando el patrimonio cultural. Ah, ya, claro, 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 claro. Sí, 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 tiene razón, Elizabeth. Eso ha pasado en muchos lugares, chiquillos. Que donde un sitio que aparentemente se ve, ¿cierto? Como que no hubiera nada, pero empiezan las excavaciones y es en ese proceso porque generalmente cuando se hacen excavaciones se hacen por estratos. Entonces, hay capas, ¿cierto? Estratos, ya hasta la tierra, lo vegetal, la tierra, luego generalmente hay, si es una zona volcánica, por ejemplo, que en Chile casi todos los suelos tienen cosas volcánicas, y así entonces en algunos de esos estratos encuentran cosas. Entonces eso ya paraliza cualquier obra porque hay que entrar como justamente usted lo decía, a hacer los estudios, ¿cierto? En el fondo a resguardar ese espacio y, y llevarlo a investigación y ojalá ese lugar quede resguardado o esas cosas se saquen de ahí con todo el cuidado del mundo y se llevan a un museo, que generalmente es lo que se hace, ¿ya? Y en otros lugares también se deja ese sitio para el visitante, para conocer más como de la historia del espacio, ¿cierto? De la identidad también del lugar, de los antiguos habitantes, ¿cierto? Y todo, porque generalmente hacen como una especie de reconstrucción de cómo ellos vivían, para qué usaban, no sé, si encuentran una pieza que es una punta de flecha o aparenta una punta de flecha, entonces esa punta de flecha, ¿cierto? ¿Quiénes la usaban? Los pueblos o las bandas cazadoras recolectoras, es decir, ¿para qué? Para poder cazar, ya sea, por ejemplo, en la Patagonia guanaco y todos los animales que en el fondo servían de alimento y también sus pieles de abrigo para las personas, ¿cierto? Sobre todo en esas zonas que eran muy, que es todavía una zona muy extrema en términos del clima, ¿ya? Entonces, evidentemente, harto podemos conocer nosotros a través de eso, pero en Chile, lamentablemente, no existe una conciencia de la importancia de aquello. Entonces se dice, hoy pararon la obra, no sé qué, pero es importante porque nos entrega información. Esas cosas nos entregan información de cómo vivieron, por ejemplo, nuestros antepasados, los antiguos habitantes de ese territorio. Y con esas pequeñas cosas que van encontrando se reconstruye una historia. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasaba en Chile entonces? Se le llama pueblos originarios o prehispánicos, ya que estaban antes de la llegada de los españoles, ¿cierto? Estaba habitado Chile de norte a sur austral, ya, es decir, del extremo norte, nuestro país es súper, súper diverso y amplio en ese sentido, ¿cierto? Tiene muchos lugares, tiene también muchos climas diversos geográficamente y cada uno de estos pueblos pudo adaptarse, por ejemplo, al ambiente, ¿cierto? Y poder ahí vivir y algunos de ellos coexistían también, es decir, compartían algunos de los territorios. Ya, para entender mejor esto, ¿cierto? De los pueblos originarios, es bueno como distinguir y hacer la diferencia de los pueblos del norte, de las zonas centro y sur, y los pueblos de la zona sur austral, ¿ya? En sus libros, en sus guías, también está esto como más detallado todavía, hay harto texto y harta cosa ahí, que algunas actividades para hacer, así que también eso es importante que ustedes vayan reforzando lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿ya? Importante, yo les decía en la clase pasada que en la prueba, ¿cierto? Que ustedes van a rendir, hay una de preguntas que tienen que ver con pueblos originarios.
¿ya? Una o dos. Y generalmente es saber localizarlo geográficamente, es decir, si a mí me dicen changos, no voy a decir la Patagonia, ¿cierto? Voy a decir el norte, ¿ya? El norte, la costa, ¿ya? Si a mí me dicen, ¿cierto? El pueblo Los Tehuelches, ¿ya? Yo voy a tener que asociarlo al tiro, ¿cierto? Inmediatamente al sur austral, ¿ya? A la pampa patagónica, ¿ya? Así, si me dicen Cahuéscar, por ejemplo, los canales, la zona de los canales, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces, a ver, espérenme. Creo que alguien está... Flor, sí, yo, Eric, por acá. ¿Sí? Chicos, me estaban llegando algunos pantallazos de que alguien le estaba pidiendo los códigos del WhatsApp para agregarse al grupo. Tengan cuidado, por favor. Puede ser estafa. Yo no he compartido con nadie sus números, así que tengan cuidado si les llega algo así, por favor. Disculpe, profe Eric, yo soy René Prieto y le informé en una de las clases a todos los chicos acá en una clase, disculpe, profe Flor, ¿Sí? les dije si les parecía que yo creara un grupo donde, con los chicos que se quisieran unir, el cual he mandado el código acá para que se uniesen, para las personas nuevas que iban ingresando, porque con Don Eric tuve el mismo problema. Yo ingresé. Don Eric justo compartió el horario de las clases y todo eso, pero después de mí ingresó otra persona. Entonces la persona que ingresó después de mí no vio lo que compartió Don Eric. Y yo con ese fin lo hice. Le pregunté a los compañeros y algunos dijeron que sí. Los que dijeron que sí están en el grupo, entonces cada vez que van entrando personas, comparto lo que Don Eric ya compartió antes. No sé si me explico. Con ese fin lo hice. No, Ronnie, no, es otra persona porque no es tu número tampoco. Es otra persona que está pidiendo los 6 números que llegan del WhatsApp cuando uno abre su WhatsApp en otro número. Ah, ya, entonces yo creo que todos acá somos bastante inteligentes como para no andar dando cositas de nosotros, creo. Ronnie, sí, pero mira, es que claro, cuando alguien quiere crear un grupo tiene que identificarse y en este caso solamente dice, no, ya agrégate a mi grupo, mándame el código. Entonces, igual chicos, tengan cuidado ya. Yo no, al No, menos cuando alguien trata de crear un grupo, identifíquense, no hay problema en que se creen grupos aparte, pero tengan mucho cuidado al enviar información como código y cosas así, ¿ya? Mm. gracias, Don Eric, muchas gracias. Eso era, chicos, voy a pasar a la otra sala dando el mensaje igual que parece que les pasó a varios. Un abrazo. Chao, Eric. Ya, sí, chicos, atentos con eso porque hoy en día las estafas, pero están realmente a la orden del día, así que harto ojo con eso, nada de confiarse. Ya, nuestro pueblo originario, entonces le decía yo que generalmente en la prueba hay dos preguntas asociadas a este contenido, ya que es de los pueblos originarios. Ya puede ser, por ejemplo, que haya un texto, ¿cierto?, que nos dé información respecto de las características y nos dé alternativas, ¿ya? El pueblo al cual nos estamos refiriendo es, ¿ya? Y ustedes puedan, y ahí tienen que tener harta comprensión lectora, ya eso es lo principal, chiquillos, ya porque a veces también hay muchas preguntas que dan para confundirse, entonces ahí es súper importante leer, aunque me demore y lea 2 veces, pero que entienda bien, ¿ya? Bien qué me están preguntando, ¿ya? De repente también ponen las actividades, ¿cierto? Era un pueblo que se dedicaba principalmente a la caza, recolección o a navegar, ¿cierto? En balsas hechas de cuero de lobo marino, ¿ya? Yo voy a saber ahí qué pueblo es, ¿ya? Entonces, para eso vamos a revisar este cuadrito, ya que es un cuadro comparativo de los pueblos originarios de Chile que nos va a entregar información respecto de la ubicación, la organización política, ya cómo se organizaban ellos, si eran familias, ¿cierto? Si era familia extendida, qué tipo, cómo era su núcleo, ya de organización. Organización económica y el legado situación actual, ya que es ese pueblo en los tiempos actuales, ya porque muchos de estos pueblos, tal cual yo les adelanté la clase pasada, están extintos, es decir, todo lo que tiene que ver con el pueblo, ¿cierto? En términos de personas, ya que siguieron, por ejemplo, el legado que hoy en día dicen ser, ¿cierto? Descendientes de ese pueblo originario y muchos que ya no
no se extinguieron hace 100 años, ¿cierto? Muchos se extinguieron a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿cierto? Y eso es lamentable también porque es tremendamente una pérdida muy grande para nuestro país, ¿ya? Entonces, en el caso de Chile, ya los pueblos originarios, vamos a revisar primero Rapa Nui, ¿cierto? Se ubica en la isla de Pascua que se conoce, ¿cierto? Que es la zona insular, ya una zona bastante, ustedes, ¿cierto? Ven en el mapa, pueden ubicarlo bastante aislada, por tanto bastante resguardada. Y esta condición de resguardo en términos geográficos, de una isla, ¿cierto? Que no era fácil llegar ahí, también eso permitió que hoy en día, ¿cierto? El pueblo Rapa Nui exista con esa, podríamos decir, identidad de pueblo, con sus propias culturas, ¿cierto? Y no haya permeado o no se haya perdido lo que tiene que ver con sus tradiciones, ¿cierto? Ancestrales y la cultura, ¿ya? A pesar de que hay mucha gente del continente, ¿cierto? Que migró para esa zona, pero también existen como políticas internas, ¿cierto?, que resguardan todo lo que tiene que ver con la migración masiva de otras personas, ¿cierto?, que no sean Rapa Nui, ¿ya?, de la cultura Rapa Nui. Y hoy en día, ¿cierto?, ellos generalmente, o sea, lo que se ve, ¿cierto?, es que ellos hacen uso de todo lo que tiene que ver con la cultura, tradiciones, ¿ciertos?, celebraciones, fiestas, rituales, ¿cierto?, para fines turísticos, ¿ya? Y es un destino cultural, como dice ahí, turístico muy relevante, ¿ya? La organización política se organizaban a través de linajes gobernadas por un jefe, que es el Ariqui, ¿cierto?, fuertemente jerarquizada. ¿Qué significa jerarquizada? Que no hay mucha movilidad ya en estratos. Es decir, que hoy en día, por ejemplo, la sociedad chilena igual está jerarquizada, podríamos decir, ¿ya? Hoy en día se habla de clases sociales, ¿ya? Pero también hay movilidad entre las clases sociales, ¿ya? O sea, alguien de la alta sociedad por cosas, ¿cierto?, de la vida, puede pasar a clase media, ¿cierto? Entonces existe, ya no es tan rígido, ¿ya? Fuertemente jerarquizada significa que no hay mucha movilidad, ya que hay una persona, ¿cierto? Una figura que es importante y luego los demás es algo piramidal, ¿ya? Cuando veamos la sociedad colonial es más o menos parecido, ya que no hay mucha movilidad, ¿ya? Organización económica, la agricultura y la pesca, obviamente también la recolección de los productos del mar, porque es aquello que tenían a la mano, que tienen a la mano, ¿ya? En el caso del pueblo aymara, ya los aymaras, ¿cierto?, están localizados en el altiplano chileno, peruano y boliviano, ya, es decir, ahí hay una gran zona, ¿cierto?, habitada por los aymaras, ya, hoy en día Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, toda esa zona era, ¿cierto?, era habitada por el pueblo aymara, ¿ya? Ellos, como se dedicaban principalmente a la agricultura, ¿ya?, eran sedentarios, ¿ya? Cuando los pueblos chiquillos se hicieron sedentarios era cuando descubrieron la agricultura. ¿Por qué creen ustedes que el descubrimiento de la agricultura, ¿cierto?, está vinculado al sedentarismo? Escríbame ahí. ¿Por qué la agricultura se vincula al sedentarismo? Porque fue una necesidad. ¿Ya? Pero ya, es una necesidad, ¿cierto? Por el tema de los alimentos. Pero ¿por qué el hecho de ser agricultor o de ser ganadero necesariamente tengo que quedarme en un espacio? ¿Por qué? Porque quizás, no sé, la tierra era más buena en ese momento, o se producía más ¿Mm? el cultivo, no sé. Ya. ¿Me sirve ser agricultor si voy a ser el nómade? Profe, porque a lo mejor quisieron establecer una comunidad estática, Ujú. Sí, o me equivoco, sí, pero si hablamos de actividad porque económica, dejaron de, sí, pero si hablamos, por lo mismo, porque
Ya, miren chiquillos, la sociedad en general, desde mucho más antiguamente, estamos hablando Mesopotamia, por ahí antiguo, el otro año, sí, si ustedes van a pasar todo a segundo ciclo, vamos a ver esas civilizaciones, dejaron de ser nómades cuando descubrieron la agricultura, ¿ya? ¿Qué, qué, qué hace que un agricultor tenga que quedarse ahí? ¿Por qué se queda en un espacio ahí a vivir? ¿Qué tiene la agricultura? Muy bien, Elisette. ¿Por qué? Porque la agricultura... Estabilidad económica. Exacto. Y la agricultura, chiquillos, la agricultura, un agricultor, ustedes, no sé, algunos quizás es agricultor o agricultora, o conoce, o viene de familia de campo que se dedicó a la agricultura o a la ganadería. La agricultura tiene distintos procesos, es decir, yo voy a preparar la tierra, voy a sembrar, voy a cosechar. Y eso es durante un periodo extenso de tiempo. Yo no puedo ser nómade y practicar la agricultura porque voy a tener que estar pendiente de mi cultivo. Muy bien, Jessica. Cristian, súper bien. Eso, chiquillos. Entonces, el pueblo aymara, ¿cierto? Fue sedentario principalmente, ¿ya? Y se quedó ahí en ese espacio a habitar, en el altiplano, ¿cierto? Que también ustedes saben que el altiplano estamos hablando que arriba de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, un espacio con condiciones extremas, mucho calor en el día, mucho frío en la noche, pero ellos lograron adaptarse a ese, podríamos decir, a ese clima y a esa geografía, ya que es bien extrema. Y se dedicaban a la agricultura, principalmente de la papa, la quinoa y a la crianza de llamas. Es decir, si ellos hubiesen sido nómades y hubiesen andado de aquí para allá, muy difícil, ¿cierto?, que se hubiesen dedicado, por ejemplo, a la agricultura. Por eso yo le hacía esta pregunta, ¿cuál es la relación entre esa práctica, que es la agricultura, y el sedentarismo? Y eso es, como dicen ustedes, porque necesita de tiempo, ¿ya? Y eso se hace, y usted, como les decía, quizás conocen cómo es ser agricultor o cuáles son las etapas y los procesos que tiene. No es solo sembrar y cosechar, ¿cierto? También es que observar, ya hay que observar dónde será mejor sembrar, conocer qué es lo que se me da mejor aquí, ¿cierto? Para el pueblo aymara, la agricultura de la papa y la quinoa era lo que se, digamos, lo que se daba de mejor manera, ¿cierto? Quizás otro pueblo podría haber sido, no sé, el maíz o posteriormente hortalizas, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, ¿ya? El sedentarismo está vinculado entonces a prácticas que requieren quedarse en un lugar, ¿ya? Actividades que requieren de observación, de cuidado, ¿cierto? De rotación, ¿ya? Los cultivos también tienen esto de que hay que rotar, yo no puedo sembrar siempre en un lugar la misma cosa. Tengo que rotar, ¿cierto? Cuidar el suelo, preparar esa tierra, y eso es año a año, en distintos momentos, ¿ya? Eso, chiquillos. ¿Qué significa sedentarismo? Sedentarismo significa un pueblo sedentario. Hoy en día el sedentarismo está vinculado a que uno está ahí con el control de la mano en el sillón, ¿ya? Pero para nuestro estudio de la historia, ¿cierto? El sedentarismo es quedarse, ¿cierto? Asentarse en un lugar, quedarse en un lugar, ¿ya? Pernoctar ahí hacer familia, ¿cierto? Ahí practicar alguna actividad, ahí desarrollarse, ¿ya? Eso es lo contrario de ser nómade. Nómade es andar de un lugar, ¿cierto?, a otro lugar, principalmente en búsqueda de alimentos, ¿ya? Donde está la comida, allá voy. Donde están los frutos, ¿ya? Sobre todo cuando eran recolectores, ¿cierto? Allá voy. Donde está los productos del mar, ¿ya? Entonces, eso, ser sedentario es asentarse en un lugar, quedarse ahí, ¿cierto? Y nómade es trasladarse, ¿ya? Ya, su legado cultural es la lengua, ¿cierto? La lengua aymara, y hoy en Chile, ¿cierto? Según cifras del último censo,
hay aproximadamente 156.000 personas que dicen ser pertenecientes a este pueblo originario. ¿Ya? Eso también es una riqueza cultural para nuestro país, ¿ya? Es algo súper importante porque permite, ¿cierto? Y nos da esta, podríamos decir, esta característica de ser un pueblo diverso, ¿ya? Como les decía yo, multiétnico, multicultural, ¿ya? El pueblo atacameño, o por ellos llamado también, ¿cierto? Licanantay, ellos se hacían llamar Licanantay, atacameño fue como el nombre que le dieron posteriormente, ¿cierto? A los españoles, se ubicaron en los sectores cordilleranos del Norte Grande, ¿ya? Se organizaban ellos en aiyus, que era una especie de, podríamos decir, familias, ¿ya? Eran sedentarios también y hacían unas fortificaciones que se llamaban pucara. Espérenme un poquito, lo voy a achicar para que lo leamos bien porque se cortó aquí. Se pasa para el otro lado. Ya, estas fortificaciones son de piedra, ya hechas de piedra. Hoy en día también el pueblo licanantay o atacameño, ¿cierto? Hay cerca de 30.000 personas, 30.000 habitantes que dicen ser, ¿cierto?, del pueblo licanantay o de la cultura licanantay. Ellos hablaban el kunza, que es como su lengua, su dialecto propio, ¿ya? Y se dedicaban a la agricultura y la artesanía, ¿ya? Y la ganadería de llamas. Ya es un pueblo también que tenía cierta, podríamos decir, similitud, ¿cierto?, al pueblo aymara, ¿ya? ¿Por qué? Porque habitaban la zona, ¿cierto?, principalmente del Norte Grande, ya era, tenían harta presencia. Hoy en día también, si han tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, a San Pedro de Atacama, esa zona se ve en las construcciones, se ve también en las vestimentas, se ve como esa, podríamos decir, esas características culturales que las hacen, que son propias del territorio, ¿ya? Y que obviamente también están vinculadas al espacio, que es más seco, ¿cierto? Que es más caluroso, que tiene estas temperaturas extremas, que en el día mucho calor y en la noche mucho frío, ¿cierto? Pero se han podido adaptar a esas condiciones, ¿ya? Eso en el norte, chiquillos. En el norte más árido, podríamos decir, ya más seco. Los changos habitaban la costa del norte de Chile, ya era un pueblo costero, ya desde Arica hasta Coquimbo. Entonces habitaban como toda esa costa, digamos, todo ese litoral, ya del norte. Eran bandas nómades. Ellos andaban de aquí para allá, ¿cierto? Y se basaban en una familia nuclear. Que la familia nuclear es esta familia donde hay un padre, una madre, los hijos, los abuelos, ya como esa, podríamos decir, familia tradicional, ya, de lazos de parentesco, consanguíneo, podríamos decir, y organización económica, cazadores, pescadores marinos, se trasladaban en balsas hechas de cuero de lobo marino. Ellos eran navegantes, de por sí eran, navegaban toda la zona del litoral, ¿cierto? Todo el norte, ya toda la zona del norte. Ellos no incursionaron, podríamos decir, hacia a los valles más centrales, ya, o hacia el interior, o hacia, por ejemplo, el altiplano. Ellos se movían solamente en la costa. Eso eran los changos. Su población se encuentra hoy en día extinta desde 1890, es decir, hace más de 100 años, ¿cierto?, que la población se extinguió, ¿ya? No existen hoy en día descendientes, ¿cierto?, de los changos, que era este pueblo, ¿cierto?, que lo más característico es estas balsas hechas de cuero de lobo marino, ¿ya? Generalmente en la prueba hay una descripción, por ejemplo, si van a hablar de los changos, van a hablar que es un pueblo costero del norte y de sus balsas hechas de lobo de cuero marino, o sea, de cuero de lobo marino, ¿ya? Entonces, esas dos características las tienen que tener súper claritas. ¿Dónde estaban los changos? Costa del Norte, ¿ya? ¿Qué hacían? Eran nómades que se desplazaban en sus balsas hechas de cueros de lobos marinos, ¿ya? Hoy en día está extinta, ¿ya? El pueblo, ¿ya?
Eso es súper importante, de los changos, ¿ya? Generalmente el legado actual, la situación, ¿cierto? En estos momentos, generalmente no es algo que lo pregunten, ¿ya? Como les decía yo, más vinculado a la localización geográfica. Eso sí, hay que tenerlo clarito, ¿ya? Los diaguitas, por su parte, habitaron el norte también, el norte chico, pero los valles de los ríos Huasco y Choapa, ¿ya? Este pueblo, a diferencia de los changos, podríamos decir que estaba como al interior, ¿cierto? Donde habitaban los changos, se basaban en familias y en lazos de parentesco extendidas. Eran familias grandes, ¿ya? Eran sedentarios, practicaban la agricultura y la ganadería. Hablaban el cacán, que era como su dialecto, ¿cierto? Propio, y se dice que aún existen comunidades diaguitas, ¿ya? Cerca, según el último censo, ¿cierto?, de 20.000 descendientes, ¿ya? Esto se ve en los censos porque, vuelvo a repetir, creo que lo dijimos la clase pasada, hay una pregunta, ¿cierto?, en el censo que dice, ¿usted es perteneciente a un pueblo originario? Entonces, en ese censo, más de 20.000 personas dicen ser descendientes de la cultura diaguita, ¿ya? Entonces, los changos en el norte, en la costa, los diaguitas en los valles del norte chico, ¿ya? Los changos nómades, los diaguitas sedentarios, ¿ya? Luego, avanzando más al sur, ¿cierto? Está el pueblo mapuche, zona centro y sur de Chile, pero también en Argentina. Acuérdense que a pesar de que la cordillera de los Andes es un límite geográfico, ¿cierto? Natural, ya es una barrera, podríamos decir, pero no, eso no impidió de que habitara el pueblo mapuche ambos lados de la cordillera, ¿ya? Se distinguían entre ellos de acuerdo a la orientación geográfica, ¿ya? Se organizaban a través de parentesco también. En tiempos de paz había un lonco, en tiempos de guerra un toqui. Y la unidad básica, como decía la compañera la clase pasada, era el LOF, ¿ya? Agricultura, ganadería y caza era principalmente las actividades del pueblo mapuche, ¿cierto? Y en la actualidad es el pueblo que conserva mayor cantidad de habitantes, ¿ya? La mayoría de ellos, en un porcentaje súper alto, se localizan en la región metropolitana, ¿ya? Eh, Hablan el mapudungún, su lengua, ¿cierto? Y que la clase pasada, cuando hablábamos de mestizaje y de las palabras que hoy en día son utilizadas frecuentemente en el cotidiano, ¿cierto? Muchas de aquellas tienen origen mapudungún, ¿ya? Entonces, en la actualidad es el pueblo que conserva mayor cantidad de habitantes. También esto de acuerdo al censo, ¿ya? Los chonos, vamos bajando más al sur y vamos adentrándonos a Chiloé, por ejemplo. Los chonos habitaron la costa del sur de Chile, el archipiélago de Chiloé y el Golfo de Penas, ¿ya? Es decir, como ya donde la geografía se comienza a fragmentar, ya donde empieza el panorama, ¿cierto? Empieza a cambiar el clima y se empiezan a formar como estas series de islas, ¿ya? Los chonos, la unidad básica era la familia, ellos eran nómades, se desplazaban, ¿cierto?, por la costa, cazadores, recolectores, cazadores de lobos marinos principalmente, y las mujeres eran aquellas que recolectaban, ¿ya? Marisco, etcétera. Hoy también, ¿cierto? Un pueblo extinto, ¿ya? No existen descendientes de los chonos, ¿ya? Según el último censo de población, ¿ya? Los chonos, entonces, ya nos vamos adentrando sobre todo a los canales, ¿ya? Específicamente, los chonos podríamos decir que está ahí en la isla de Chiloé, ¿ya? O el archipiélago de Chiloé. Ya la isla es un gran territorio, ¿cierto? Quienes han conocido la isla, o si uno lo ve en el mapita, ¿cierto? Están en esa zona, ya en la zona más costera, por ejemplo, ahí ustedes saben que Chile se sumerge, ya se sumerge en el mar. Entonces, esto se forman estas islas, grandes y pequeñas islas, pues está lleno de islas, de archipiélagos, ¿cierto? Ay, se me olvidó el nombre. Pero está fragmentada, digamos, ya no es, y eso también hace que sea mucho más difícil los accesos, ¿ya? Por ejemplo, donde estoy yo ahora, ya
si uno viaja desde el norte, ya pasa Chiloé y se viene por la carretera austral, que se llama, ¿ya? Y para venirse por la carretera austral no hay una carretera propiamente tal directa, ¿ya? Uno tiene que cruzar 2, 3 barcazas, es decir, no hay una conexión que sea directa, ¿ya? Y eso es algo también que ha hecho que, por ejemplo, esta zona esté más resguardada o que en términos de población esté poco habitada, porque es todavía así, ¿ya? Entonces, en esos tiempos, toda la zona suraustral, desde Chiloé, estaba habitada por estos pueblos que la mayoría de ellos eran nómades, ¿ya? Entonces, los chonos, ya cuando ustedes piensen en los chonos, tienen que pensar en Chiloé, esa zona de la costa, ¿ya? Principalmente cazadores de lobos marinos, ¿cierto? Y que hoy en día su legado es que ya están extintos. Luego, si viajamos más al sur, aquí vamos avanzando hacia el sur austral, ya estamos en el sur más, digamos, un poquito más austral, ¿cierto? Están los tehuelches, ¿ya? O Aonikenk, ¿ya? Que significa gente del sur. Ellos se hacían llamar, ¿cierto? Gente del sur, ¿ya? O Aonikenk. Habitaban la Patagonia, al norte del estrecho de Magallanes, lo que es la Pampa, ¿ya? Eran un pueblo nómade terrestre. Si ustedes se fijan, los chonos eran un pueblo nómade, pero de la costa, ya de los archipiélagos, podríamos decir, de las islas. Los tehuelches eran un pueblo nómade terrestre, es decir, se desplazaban, ellos eran los que, por ejemplo, usaban estas boleadoras, ¿ya? Para cazar guanaco, ¿ya? Las boleadoras las hacían con piedra tallada, ¿ya? Perfectas, esféricas, que tenían una ranurita, ¿cierto? Como así en la parte donde pasaba el cuero, ¿ya? O lo que usaban ellos para girar, 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 le daban en las patas de los guanacos, caían al suelo, y aquellos usaban su piel y usaban su carne, ¿ya? Y según los estudios arqueológicos que se han hecho en la zona, sobre todo en la zona de Chile Chico, no sé si ustedes ubican más o menos dónde está Chile Chico, está bien al sur, está Cochrane por ahí, Chile Chico, ahí hay unos parques súper grandes donde hay hartos sitios arqueológicos, hay unas cuevas, y en esas cuevas han encontrado restos arqueológicos últimamente súper interesantes de, por ejemplo, de puntas de flecha, cuchillos hechos en una roca que se llama obsidiana, que es una roca como un vidrio que se puede pulir y queda de verdad como un cuchillo, que lo usaban para cuerear los animales, también para cortar los huesos, porque algo muy apetecido por los tehuelches era la médula, ¿cierto?, de los huesitos de los guanacos, ¿ya? Porque se sabe que era así un manjar y que en el fondo les servía, les entregaba toda la energía para poder desplazarse, porque ellos andaban, ¿cierto?, usaban estas cuevas para pernoctar y luego seguían y andaban así en búsqueda de sus presas, ¿ya? Se dedicaban en la caza de guanacos, ñandúes y zorros, ya que son los animales que están presentes en el territorio y que todavía se pueden ver, ¿cierto? Y lamentablemente ellos desaparecen del territorio hacia 1927. Se dice que muere la última persona descendiente del pueblo tehuelche, ¿ya? Como pasa con las otras culturas, también los otros pueblos, se está intentando rescatar, ¿cierto?, la historia del pueblo en el espacio y que las nuevas generaciones conozcan a qué se dedicaban los antepasados, cuál es la importancia de preservar, digamos, aunque sea hoy en día, si ya está extinto, respetar, por ejemplo, los restos arqueológicos, dar a conocer esa historia, ¿cierto? Hacer conciencia al visitante, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Luego, seguimos más al sur, ¿cierto? Está el pueblo Cahuéscar, ¿ya? Que también se le llama la Calufe, ¿cierto? Habitaron los canales de la Patagonia, entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes, muy al sur, ¿cierto? Eran también nómades del mar. Ellos, si ustedes se fijan, el pueblo tehuelche era nómade terrestre. Ellos no iban al mar. Ellos solamente, ¿cierto?, transitaban en la pampa, en los distintos espacios de la pampa. Ustedes saben que la pampa patagónica tiene una característica que tiene una vegetación
bastante particular, ya no es una vegetación así como la que vemos en la zona donde ustedes viven, ya o en Valdivia, selva, sino es súper extrema porque está expuesta, ya es más árida, es más seca, tiene vegetación de matorral, tiene matorrales, tiene estos coironales también, hay mucho viento, mucho viento. Entonces, eran pueblos que estaban adaptados a transitar y buscar refugio en las cuevas. Cuevas que eran, ¿cierto?, formaciones naturales en las laderas, por ejemplo, de algunos cerros, ¿ya? Entonces, en una ladera había una cueva y ahí pernoctaban, ahí cocinaban, ¿ya? Y hoy en día esos lugares son sitios arqueológicos, ¿ya? Ya, el otro pueblo eran nómades, entonces del mar navegaban los canales, los fiordos, ya eran pequeñas bandas, familia también, lazos consanguíneos, eran navegantes, ya eran expertos navegantes, ya cazadores de lobos marinos, nutrias, recolectores de moluscos, ya, y se dice que aún existen descendientes de este pueblo, ya. ¿Cuántos? Creo que muy poco, se decía incluso que ya había fallecido la última persona, ¿ya? Igual eso es bien dramático lo que pasó en el sur austral. Si ustedes se fijan, la mayoría de los pueblos están extintos, ¿ya? Los Selknam, o los que somos iguales, ¿ya? O también se les llama Onas, ¿ya? Habitaron la isla grande de Tierra del Fuego. También eran nómades, se organizaban en familias, donde no había una jerarquía social, es decir, era más bien, ¿cierto?, las relaciones más bien horizontales, ya, no como el pueblo de Rapa Nui, que era altamente jerarquizada. Aquí no, cada uno tenía roles, pero esos roles no tenían por qué ser tan estrictos, ¿cierto? Cazadores, recolectores terrestres, cazaban guanaco y también, ¿cierto?, pescaban, ya, también se alimentaban de alimentos provenientes del mar. Ya no existen descendientes directos. Se dice, ¿cierto?, que el pueblo Selknam mermó o se extinguió por las enfermedades. Ya esa es la principal razón o la principal causa, ¿cierto?, de la extinción de este pueblo. Y también por la persecución, ¿ya? Y eso pasa principalmente a principios del siglo XX, porque a la zona, ¿cierto?, con este afán, por ejemplo, de expansión territorial del pueblo chileno, ya, que lo vamos a ver en las clases siguientes. ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Ah, ya, yo hablo ya. Sí, profe. Nosotros estamos aquí. Dele nomás. Ya, perdón, es que a veces como que me cercioré igual que estamos grabando ya. Ya. Usted cuando empezamos esto, usted dijo, nos advirtió que este es muy aburrido porque se habla mucho, se lee mucho, poca participación, así que tranqui. No, ya, pero ahí vamos, tratemos de terminar el cuadrito y después hacemos una reflexión de esto. Entonces, estos pueblos del sur, yo le estaba diciendo que sobre todo a principios del siglo XX, estamos hablando que el siglo XX, ¿qué siglo sería? ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Cuál es el siglo XX, chiquillo? ¿90? ¿El siglo XX cuál es? ¿De qué año hasta qué año va el siglo XX? Pues estamos ahora en el siglo XXI. ¿En los 90? Sí, 1900 al 2000. Ese es el siglo XX, ¿ya? Entonces, si yo digo principios del siglo XX, estamos hablando por ahí por 1910, 1930, eso es principio. La primera mitad, cuando yo en las próximas clases, por ejemplo, diga, esto ocurrió en la primera mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo XX va desde el 1900 a 1950. La segunda mitad de 1950, ¿cierto?, al 2000. ¿Ya? Por eso hoy en día, 2021, o sea, 2024, es siglo XXI. ¿Ya? Eso.
¿ya? Entonces los siglos van así. Si hablamos de 1800, ¿cierto? Es el siglo XIX. Ya en 3 clases más ya vamos a estar en el siglo XIX. En 4 clases más o menos vamos a estar en el siglo XIX. Vamos a estar viendo todo lo que es independencia, ¿cierto? La república, ¿ya? Entonces, esto se hizo también, esta división, ya que existen los siglos, ¿cierto? Existe las décadas, los lustros, que son 5 años, es para hacer más comprensible esto, ¿ya? Entonces, cuando yo les digo que a principios del siglo XX, ¿cierto? En un contexto de expansión territorial, pero principalmente de instalación de la industria ganadera, ¿ya? Ustedes saben que si uno piensa en Magallanes, piensa en ovejas, piensa en estancias llenas de ovejas, y eso sí, es así, ¿ya? Hoy en día esa zona se caracteriza por toda la industria ganadera, ¿cierto? Ovina, ¿ya? Es decir, muchas ovejas se exportan, salen en barco, los cueros, todos los corderos, ¿cierto? Es una zona ganadera, ¿ya? Pero antiguamente estaba habitada por todos estos pueblos que estamos viendo, y no tan antiguamente, ¿ya? Pero en un contexto de instalar la industria ganadera, ¿cierto? En esa zona, ¿ya? Empieza todo esto de la persecución de los pueblos originarios que habitaban ese espacio. Y esa persecución, ¿cierto? Fue avalada también, ¿cierto? Por el Estado, ¿ya? Que buscaba limpiar ese territorio, ¿cierto? Para poder instalar la industria ganadera, ¿ya? Para que los estancieros, ¿cierto? Pudieran ocupar ese espacio, y eso obviamente estaba vinculado a la mejora de la economía, ¿cierto? De Chile, ¿ya? De todo lo que tiene que ver con la industria, la exportación, toda esa maquinaria, podríamos decir, del progreso de la zona, ¿ya? Pero en desmedro de la aniquilación de estos pueblos que habitaban, ¿ya? De hecho, hay registros, ¿cierto? Hay algunos documentales incluso, no recuerdo los nombres, pero se los puedo traer la otra semanita, de que hablan de eso, de que muestran, por ejemplo, cómo eran perseguidos, cómo eran cazados, chiquillos, cazados, literalmente cazados, y se les pagaba, por ejemplo, a ciertas personas para ir a cazar indios, ¿ya? Se pagaba por oreja, ¿ya? No sé cuánto, pero era recompensada esa labor, ¿ya? Entonces, aparte de la persecución, estuvieron las enfermedades. Ustedes saben de que los pueblos que habitaban América antes de la llegada de los españoles no sabían de gripe, no sabían de enfermedades como la rubiola, ¿cierto? El sarampión, no sabían de cólera, no sabían de absolutamente ninguna enfermedad, ni un resfrío común. Era algo impensado. Eso es traído, ¿cierto?, de Europa. Pero lamentablemente, como no estaban expuestos a esas enfermedades en su cotidiano, en su día a día, no como ahora, ¿cierto? En su momento ellos obviamente no habían generado los anticuerpos para poder combatirla. Por tanto, ¿cierto?, enfermaban gravemente y morían. Ya, esa población se merma debido a estas dos situaciones. La persecución de manera violenta, ¿cierto?, de manera muy, podríamos decir, tipo masacre ya del pueblo, de este pueblo, y también las enfermedades. Ya eso merma la población hasta hacerla extinta, hasta volverla extinta. ¿Ya? Eso pasó con los pueblos que habitaron principalmente la Isla Grande, Tierra del Fuego. Los yámanas o seres humanos, que ellos se decían, ¿cierto? O yaganes también se les conoce, habitaron los archipiélagos del extremo suramericano, la zona de Tierra del Fuego también, y todas las islas que están alrededor, ¿ya? Ellos también, al igual que todos los pueblos del sur austral, eran nómades. La unidad fundamental era la familia, tal cual la conocemos ahora, como en la estructura, digamos, padres e hijos. Se dedicaban a la pesca, caza, recolección, y la canoa fue el centro de su economía y forma de vida. Ellos vivían, ¿cierto? Eran canoeros por naturaleza, hacían todas sus actividades en la canoa,
¿ya? Eran las mujeres las que buceaban. Esa es una característica súper importante del pueblo yagán o yámana, ¿cierto? Que las mujeres buceaban, tenían esa actividad o esa habilidad de poder sumergirse a las aguas, ¿cierto? Recolectar algas y moluscos, ¿ya? De hecho, en las canoas incluso hacían fuego, ¿ya? Ellos así, digamos, todas sus actividades cotidianas de su día a día las hacían dentro de la canoa, ¿ya? A principios del siglo XX la población fue mermada también por la rubiola. En el año 2002, alrededor de 1.600 personas se reconocieron pertenecientes a esta etnia, ¿ya? No tengo el dato del último censo, lo voy a revisar también, chiquillos, que el último fue el 2017, ¿ya? Pero tengo entendido que la mayoría de los pueblos del sur, ¿cierto? Del sur austral están extintos. Se hablaba un tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, de la última descendiente, que era una mujer, no sé si se acuerdan, que incluso salió en algunos programas, que era descendiente, ¿ya? Pero hoy, ¿cierto? Hoy 2024, hay que corroborar esa información, ¿ya? Así que esa es una tareita que la vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí en el cuadrito, ¿ya? Que eso igual está en su guía, chiquillos. Hemos revisado, ¿cierto? Los pueblos, Rapa Nui, comenzando con el pueblo de la zona insular, ¿cierto? Del norte altiplánico, ¿cierto? De la costa del norte, de la zona de los valles, de la zona sur, centro y sur, podríamos decir, y de la zona sur y sur austral, ¿ya? Que ahí están los chonos, ¿cierto? Los tehuelches, los cahuéscar, ¿cierto? Los onas o selknam, ¿ya? Los yámanas o yaganes, ¿ya? Principalmente la localización geográfica, cómo se organizaban, ¿ya? Las características principales de la zona suraustral, entonces, que eran nómades, ya algunos nómades terrestres y otros de los canales. Principalmente, ¿por qué? Porque la zona de los canales, supongamos en esta diapositiva aquí, la zona de los canales es una zona súper amplia, ¿ya? Por ejemplo, desde los chonos, ¿cierto?, a los yaganes. Es una zona que, digamos que es un 45% del territorio nacional, ¿ya? Y si ustedes se fijan, todos esos pueblos de esta parte extensa, ¿cierto?, de nuestro país, están hoy en día prácticamente extintos, ¿ya? Los changos, como pueden ver ahí en la parte gris, ya está toda la costa, ellos también eran nómades, acuérdense de eso. También cazaban lobos marinos, usaban esas pieles, ¿cierto?, para hacer sus canoas, etcétera. Ya, también, por ejemplo, si uno ve aquí la zona centro y sur, ya, porque aquí hablamos del pueblo mapuche, pero tenía una denominación respecto al territorio, ya podríamos decir al lugar donde se asentaban, ya dependiendo, ¿cierto? Si esto era en la zona más cordillerana, ¿cierto? Zona sur, la zona más céntrica o la zona más norte, ya la zona norte se le decía los picunches, ¿cierto? Pehuenche en la zona más cordillerana, ya. Huilliche, la zona sureña, podríamos decir, que cerca de donde, por ejemplo, como estaba en el mapita acá, ¿cierto?, habitaron los chonos. Ya, si ustedes se fijan ahí, los chonos, que es la parte celestita, ¿cierto?, está como en toda la zona, incluso la zona donde yo estoy hoy en día, ya es acá cerca de Chaitén, ya toda esa zona costera, podríamos decir. Y si ustedes se fijan, los tehuelches, que es lo más clarito que está ahí, si ustedes se fijan, ellos podían circular por un territorio súper amplio, pero un territorio de la tierra, es decir, no tuvieron nada que ver, ¿cierto?, con la zona costera. Ahora uno se pregunta, no sé si ustedes se han preguntado, pero, por ejemplo, ¿estos pueblos tenían relación entre sí? Muchas veces sí, muchas veces incluso realizaron intercambios, ¿cierto? Pero digamos, su identidad como un pueblo con sus actividades, sus modos, sus estilos de vida, eso estaba muy marcado,
ya, es decir, no había tanta interacción, ya, no había como una mezcla, podríamos decir. Estaban, a pesar de compartir territorios cercanos, estaba bien distinguida esas prácticas, ya, y eso había sido así desde mucho antes. Entonces, obviamente, ellos siguieron eh, replicando sus mismas actividades, ¿cierto? Y que la hacían distinta del pueblo de la costa, por ejemplo, o del pueblo del vecino, o sea, el pueblo vecino. Igual los territorios eran súper amplios, ¿ya? Entonces, eh, no muchas veces se topaba. Ya puede haberse dado más en el sur austral, en la zona de los canales, por ejemplo, sobre todo entre Yaganes y Selman, ya, que estaba más como en Tierra del Fuego, ya que habitaron territorio, digamos, no en común, pero cercano, ya en términos geográficos, de distancia, ¿ya? Profe, me Ya. perdí porque me tuve que salir y volver a ingresar de nuevo. Ah, ya, papi. Ah, ya, pero no, sí está bien. Ya, Jessica dice los secuestraban y los vendían. Sí, no, hay muchas cosas, chiquillos, muchas cosas macabras, muchas impensadas cosas. Llevaron incluso una familia a un museo en Europa, los expusieron a un viaje tremendo en barco, los dejaron allá en un museo, la gente obviamente perturbada, ¿cierto? Sin saber dónde estaban, qué estaban haciendo con ellos, es decir, ¿por qué? Porque tenían esta idea de que según lo que ellos habían observado de sus rituales, por ejemplo, o prácticas que tenían muy instauradas como de iniciación, cuando pasaban de niño a adulto, qué sé yo, todas esas cosas eran vistas como casi demoníacas, como casi que no eran de seres humanos, ¿cierto? Entonces, todo eso hacía que estaba permitido esa dominación o ese poder por sobre aquellos que casi no eran humanos, a ojos por ejemplo, el europeo, ¿cierto? O ya del mismo chileno, ¿cierto? Los representaban los zoológicos, claro, sí, eso pasó y eso obviamente en desmedro que podríamos decir que si lo vemos con ojos de hoy, ¿cierto? Eso claramente es una violación de derechos humanos, ¿cierto? Es un crimen, podríamos decir. Ya esto no estaría permitido porque no corresponde, no, de ninguna manera, ¿ya? Profe, Ya. la Ay, compañera Fabiola dijo un dato muy interesante igual ahora en el mensaje, a ver, en lo espéreme un escrito. poquito. A ver, la compañera Fabiola. La última llegada Sí, falleció de coronavirus y fue sepultada en Puerto William hace 2 años. Mire qué interesante. Buenísimo dato. Y se cerró el cementerio de Yagán, según mi hija que vive allá en William. Wow. Mire, eso no lo sabía. Interesante. Uy, coronavirus. Claro, ya podríamos decir que entonces sería un pueblo extinto, pues lamentablemente. Ya, chiquillos, hay unas preguntitas que están en su libro también. Ya, tráiganlas para que las comentemos la otra semana. Ya, la primera pregunta dice, ¿qué pueblos originarios habitaban en su región? ¿Ya? De acuerdo a las características geográficas y climáticas de la región donde usted vive, ¿cómo cree que los pueblos originarios enfrentaron las dificultades de ese territorio? ¿En su región existe algún legado o herencia de esos pueblos que pueda observarse hoy? ¿Cuál será ese legado o herencia? ¿En qué cosas estarán presentes, por ejemplo, eso que dejaron otros pueblos originarios o que están presentes? Según usted, ¿cómo podían resistir las inclemencias del clima los pueblos que habitaban el extremo sur del país? ¿Ya? Estos pueblos que nosotros vimos que habitaron este territorio que era extremadamente, ¿cierto? Eh, todo el tiempo, digamos, en todas las estaciones del año. De hecho, me imagino yo que antiguamente era mucho más dura la vida en esos territorios, pero aún así estaban adaptados. ¿Cómo creen ustedes que pudieron adaptarse? ¿Ya? Entonces, esas preguntitas también están en su texto, ¿ya? Si ustedes revisan la parte de pueblos originarios, estas están ahí, ¿ya?
traten de responderla y la otra semana podemos hacer unos comentarios o reflexiones de acuerdo a lo que ustedes ahí puedan apreciar y puedan comentar, ¿ya? Hay otras más que dice, por ejemplo, de acuerdo a la característica de una banda, ¿qué importancia podría tener la familia en la organización social? ¿Qué importancia cree usted que tiene hoy la familia en nuestra sociedad? ¿Ya? Y hay una tercera pregunta que dice, actualmente en muchos lugares se habla de las tribus urbanas, de jóvenes. ¿Por qué cree usted que reciben el nombre de tribus? ¿Ya? Entonces, eso también está en su texto. Pero me interesa más esto, de la 1 a la 4, estas, ¿ya? ¿Qué pueblo originario habitaban en su región? Todo lo que se relaciona con las características geográficas y climáticas y el legado, ¿cierto? O herencia que tiene el pueblo originario, ¿cierto? Que pueda verse, que pueda distinguirse hoy en el espacio donde ustedes habitan, ¿ya? Esto, chiquillos y chiquillas. Entonces, hoy día, vamos a dejar la clase hasta acá. Y, importante, chicos, importante. Ustedes tienen acceso por ejemplo, acá hay una guía, yo estoy compartiendo todavía pantalla aquí, ¿cierto? ¿Están viendo algo que dice Ciencias Sociales, Enseñanza Media? No, No, profe. No, 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 profe. No, profe. Ya, vamos a No, compartir. profe. Chuta, ya. Voy a compartir de nuevo. Espérenme. No. A ver si compartir. ¿Ahora? Sí, profe. ahora ahora sí. sí. Sí, profe. Ya, acá hay una guía que esto nos va a servir porque esto es lo que vamos a ver la otra semanita, que tiene que ver con el descubrimiento conquista, ¿ya? Entonces, hay una guía que dice Ciencias Sociales, no sé si ustedes la ¿Qué sale tienen, aquí? ya que, miren, Apague su micrófono. A mí no me sí, sale. el micrófono, porfa. Si no, ya. Me perdí, a ver. Esta. Ahí, ¿se ve, cierto? Sí, profe. Ya, entonces hay una guía que dice Ciencias Sociales 2, Enseñanza Media, primer ciclo. Entonces, dice descubrimiento a la conquista de las riquezas, nos habla un poquito el panorama, ¿cierto?, de los inicios de la conquista, los personajes claves que fueron aquellos que protagonizaron los primeros intentos de conquistar este territorio, es decir, de poder generar, ¿cierto?, este dominio, este avance en el territorio, ¿cierto?, hasta poder llegar a nuestro país, ¿ya? Las experiencias, ¿cierto?, de Diego de Almagro, ¿cierto?, y de Pedro de Valdivia, ¿ya? Entonces, esto tiene unas preguntitas, ¿ya?, que se refieren, ya que están basadas en el texto, ¿ya? Entonces, por eso que yo les decía que las pruebas, ya generalmente la parte de historia tiene un texto y tiene unas preguntas asociadas, es decir, para yo poder responder esas preguntas tengo que haber leído el texto. Y ese texto tiene que estar bien leído, o sea, comprensivamente, ¿ya? Entonces, ahí está este texto y aquí hay unas preguntas, ¿ya? Y ustedes tienen que responder aquí, ¿cierto? Dependiendo. Échenle un vistazo, léanla, si la pueden responder, respóndanla, y si no, la vamos a hacer en clase, ¿ya? Vamos a revisar esta y vamos a revisar la otra que es de pueblos originarios, ¿ya? Para ir generando esta práctica de cómo contestar, ¿cierto? Porque estas guías que están aquí para, en este caso las de historia, ¿cierto? Las de ciencias sociales, son bien parecidas al formato de las pruebas. Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando con este formato, ¿cierto? Que más o menos así van a ser las pruebas, ¿ya? Similares, cambia un poquito año a año, pero no es algo tan significativo, ¿ya? Entonces, para que ustedes revisen dónde está su material, y esta y la que dice pueblos originarios, que sería la guía 1 y la guía 2. ¿Ya, chiquillos? Ya. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí, chicos.
Les mando un abrazo grande, nos vemos el otro viernes. Chao, profe. Gracias por estar atentos. La otra semana vamos a revisar las guías, así que ahí vamos a ir también resolviendo dudas. La idea es que vayamos avanzando, ¿cierto? Hoy día ya pudimos ver lo que es pueblo originario. La idea es ir también, como siempre, haciendo esto que yo les decía en la primera clase, el autoaprendizaje, ya revisando sus cositas en los tiempos. Yo sé que tienen otras asignaturas igual, pero de repente ahí un ratito echarle un vistazo a sus guías, practicar, ¿cierto? Y eso, para que vayamos avanzando. Así que les mando un abrazo súper grande y deseo que tengan un bonito fin de semana. Chao, chicos. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Igualmente, que esté bien. Chao, chao. Chao. Nos vemos el otro viernes. Chao. Buenas noches, profe. Buenas noches.